Imaginemos por un momento una inmensa sala de control, como la de un submarino nuclear o un centro de lanzamientos espaciales, con un panel lleno de botones rojos. De esos que imponen solo con mirarlos. Exacto, botones que tienen el poder de cambiar el destino de millones de personas, firmar tratados que atan a generaciones enteras o, bueno, iniciar conflictos armados. Palabras mayores. Claro. Y la pregunta de hoy no es cómo funcionan los botones. La pregunta es, a ver, ¿quién tiene las llaves para entrar en esa sala? ¿Y qué normas invisibles dictan si esas llaves son válidas ante los ojos del mundo? Esa es la clave. Para quienes preparan la carrera diplomática o una oposición con un temario jurídico de esos densos, dominar esto marca la diferencia. Literalmente la línea entre conseguir la plaza o quedarse a las puertas. Totalmente. Es un tema crítico. Por eso, en el análisis a fondo de hoy, vamos a diseccionar la cúspide del poder estatal. Vamos a ver los órganos centrales encargados de las relaciones internacionales y la diplomacia temporal o ad hoc, con todas sus fechas, artículos y la jurisprudencia que hay que saberse al dedillo. Y el punto de partida para desentrañar todo esto es entender un problema técnico que es fundamental. El Estado, jurídicamente hablando, es una ficción. Claro, no existe físicamente. Eso es. Un Estado no tiene manos para firmar un papel, ni tiene voz para dar un discurso en la ONU. Necesita forzosamente avatares, personas físicas que actúen en su nombre. Ya. Y esto nos lleva directos a una de las teorías más elegantes del derecho internacional. Hablo de la teoría del desdoblamiento funcional. Del jurista francés Georges Susquel, si no me equivoco, allá por los años 30. Exactamente. Bueno, vamos a bajar esa teoría al terreno práctico para retenerla mejor. ¿Qué significa exactamente que un cargo público se desdoble? Pues significa que figuras como la jefatura de Estado, la del Gobierno o el Ministerio de Asuntos Exteriores sufren una especie de dualidad jurídica permanente. Una doble vida. Sí, literal. Por un lado son órganos puramente internos. Su nombramiento, las reglas de su sucesión, el sueldo, todo eso nace estricta y exclusivamente del derecho interno, de la Constitución de su país. Vale. Pero, simultáneamente, se desdoblan hacia el exterior. Tienen una segunda vida legal, donde el derecho internacional les otorga superpoderes para representar al Estado frente a terceros. O sea, para que nos entendamos, es como si el derecho interno fuera el director de casting. Elige al actor para el papel, le pone el vestuario y le dice a qué hora llegar al plató. Me gusta esa imagen. Pero una vez que se encienden las cámaras, es el derecho internacional, que sería como el sindicato de actores, el que dicta qué acrobacias puede o no puede hacer frente al resto del mundo. Exacto. La frontera está clara. El derecho interno decide quién es su representante, pero el derecho internacional establece qué capacidad inherente tiene esa persona para comprometer al país. Pues empecemos por ese casting interno. Vamos a examinar a la jefatura del Estado y del Gobierno, desde la óptica de la legislación española, que es donde suele estar el núcleo duro de los exámenes. Perfecto. Vamos a los textos. Si abrimos la Constitución española de 1978, el artículo 56.1 es rotundo. El rey asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales. Así es. Y si avanzamos un poco, el artículo 63 nos da el catálogo de funciones. Dice que al rey le corresponde acreditar embajadores, manifestar el consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados y, ojo a esto, declarar la guerra y hacer la paz. Claro, esa es la parte polémica. A ver, freno un momento aquí. Declarar la guerra, teniendo en cuenta cómo funciona el mundo actual, esto del artículo 63 suena a un vestigio del siglo XIX. ¿No choca esto de frente con las leyes internacionales modernas? Choca frontalmente, claro. Es fundamental entender por qué pasa esto. La facultad de declarar la guerra es hoy un anacronismo constitucional absoluto. Ya lo creo. Piensa que desde que entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas en 1945, su artículo 2, párrafo 4, establece el principio imperativo de la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza. Es una norma de jus cogens, intocable. Exacto. En el derecho internacional contemporáneo solo existen dos excepciones legales bajo el capítulo 7 de la Carta: la legítima defensa ante un ataque armado o una acción autorizada expresamente por el Consejo de Seguridad de la ONU. Y para ninguna de esas dos excepciones hace falta enviar a un heraldo con un pergamino a declarar la guerra formalmente, digo yo. En absoluto. El derecho de los conflictos armados se aplica desde el primer disparo.
desde el inicio efectivo de las hostilidades, haya o no haya declaración formal. Vale. Por eso, cuando analizamos el desarrollo legislativo español posterior a la Constitución, vemos cómo el legislador aterriza en la realidad actual. Claro, se dan cuenta del desfase. La norma fundamental aquí para memorizar es la Ley 22/2014 de la acción y del servicio exterior del Estado. Si vamos a su artículo 4, le reconoce al rey las competencias de la Constitución, pero excluye expresamente mencionarla de declarar la guerra y hacer la paz. Lo borran del mapa práctico. Y lo cual nos lleva a quién manda realmente la sala de máquinas de la política exterior. Esa misma Ley 22/2014, en su artículo 6, le quita el romanticismo al asunto y dice claramente que es el presidente del gobierno quien dirige la política exterior y vela por su cumplimiento. Eso es, el presidente dirige. Ahora, hay un mecanismo legal que siempre me ha parecido un rompecabezas fascinante: el tema de la firma de los tratados. Uy, sí, la burocracia de los tratados da para mucho. Según la Ley 25/2014 de Tratados y otros acuerdos internacionales, el artículo 16 dice que la decisión de obligarse recae en el Consejo de Ministros. Correcto. Pero luego el artículo 22 añade que es el rey quien firma los instrumentos de ratificación, pero siempre con el refrendo del ministro de Asuntos Exteriores. A ver, ¿por qué tanta burocracia? ¿Por qué el rey no puede simplemente firmar y ya está? Pues porque volvemos a la Constitución. El artículo 56.3 establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Ah, claro, la irresponsabilidad del monarca. Exacto. Como el rey no puede ser responsable legal ni políticamente de sus actos, no puede firmar nada él solo. El refrendo, esa contrafirma del ministro, es el mecanismo por el cual el ministro asume la responsabilidad política y legal de ese tratado. Es una arquitectura de contrapesos pura y dura. Sí. Pero a pesar de este complejo baile interno, hay un dato crucial para el derecho internacional, que ampara el artículo 7 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados. El de los plenos poderes. Eso es, ni el rey ni el presidente del gobierno necesitan presentar plenipotencia. Es decir, no necesitan llevar un papel que diga, oye, tengo permiso para firmar esto. Su mera presencia y su cargo ya son el permiso. Efectivamente. Y esa presunción de capacidad nos obliga a dar un salto del ordenamiento interno español a la jurisprudencia internacional. Porque el poder de estas figuras es inmenso. Tan inmenso que no solo comprometen al Estado firmando documentos larguísimos, sino que pueden hacerlo abriendo la boca frente a un micrófono. Madre mía, aquí es donde la cosa se pone tensa. Estamos hablando de los actos unilaterales. Y supongo que vamos a viajar al Pacífico Sur en los años 70, ¿no? Exacto. Nos vamos a 1974. La Corte Internacional de Justicia emite una sentencia histórica, que es el asunto de los ensayos nucleares. Un clásico, en cualquier temario. Imprescindible. El contexto es que Francia estaba realizando pruebas nucleares en la atmósfera en el Pacífico Sur. Nueva Zelanda y Australia, aterrorizadas por la lluvia radiactiva, demandan a Francia. Lógico. Y durante el proceso, el presidente de la República Francesa y varios de sus ministros dan ruedas de prensa y emiten comunicados diciendo, y cito casi literal, que esta será la última campaña de ensayos atmosféricos, que han terminado. Bueno, un simple anuncio de relaciones públicas para calmar las aguas. O eso pensaban en París. Pero la Corte Internacional de Justicia paralizó el caso y emitió una sentencia demoledora. Dictaminó que esas declaraciones públicas hechas por el jefe de Estado, con la clara intención de comprometerse, constituían una obligación jurídica internacional. ¡Qué barbaridad! O sea, que Francia, por el simple hecho de anunciarlo públicamente a través de su máxima autoridad, había creado un compromiso legal vinculante de no hacer más pruebas. Así es. No hubo tratado, no hubo firmas, no hubo ratificación parlamentaria. Solo la palabra del presidente. Ese nivel de poder es asombroso. Y claro, si aplicamos la lógica pura, como explica el catedrático Pastor Ridruejo en su doctrina, aquí se genera un efecto dominó. Cuéntame. Si la Corte en el 74 dice que el jefe de Estado puede atar al país unilateralmente, y si el ministro de Asuntos Exteriores también puede hacerlo, que lo veremos ahora, la deducción ineludible es que el jefe de gobierno, que está justo en medio y dirige la política, también tiene ese poder inherente de comprometer al Estado sin preguntar a nadie más. Es una deducción incontestable. Y el sistema internacional lo asume con total naturalidad. Fíjate en el reglamento del Consejo de Seguridad de la ONU. A ver.
Su artículo 13 permite que el jefe de gobierno o el ministro de Exteriores de un país miembro ocupen su asiento en la mesa sin presentar ningún tipo de credencial. Se da por hecho que son la voz del Estado. Y además, para que puedan ejercer este poder masivo, el sistema los blinda físicamente. Se les considera personas internacionalmente protegidas. Eso está en la Convención de 1973, ¿verdad? Exacto. La que entró en vigor en el 77 y a la que España se adhirió en el 85. Obliga a todos los países que la firman a considerar en su código penal como un delito gravísimo cualquier ataque contra estos altos mandatarios. Así se aseguran de que puedan moverse por el mundo. Claro, pero dejemos a los jefes de Estado y de Gobierno a un lado, que al final tienen una agenda más amplia. El verdadero motor que hace que giren los engranajes de la diplomacia diaria es el ministro de Asuntos Exteriores. Sin ninguna duda. Es el gran protagonista de nuestro tiempo en las relaciones internacionales. Autores como Díez de Velasco señalan que la figura del ministro ha ganado un peso espectacular frente a los jefes de Estado. Y la razón es la aceleración del mundo, supongo. Totalmente. Hoy en día se firman muchísimos acuerdos en forma simplificada. Son tratados técnicos, rápidos, que no pueden permitirse el lujo de pasar por años de trámites y ratificaciones parlamentarias. Claro, no, hay tiempo para eso. Entonces, solo requieren la firma del ministro para entrar en vigor. Pues nuestra Ley 2214 recoge muy bien ese peso. El artículo 6.5 dice que el ministro, bajo la dirección del presidente, es quien planifica, ejecuta y coordina la política exterior. Es el garante de la unidad de acción en el exterior. Una figura central. Pero antes hablábamos de ruedas de prensa que comprometen a un país. El ministro de Exteriores también tiene su propia sentencia legendaria sobre actos unilaterales, mucho antes de las bombas nucleares francesas. Muchísimo antes. Nos vamos a 1933, a la antigua Corte Permanente de Justicia Internacional. Es el famosísimo asunto del Estatuto Jurídico de Groenlandia Oriental. Otro de los grandes hits de los exámenes. El litigio era entre Noruega y Dinamarca, que se disputaban la soberanía de la isla. Y el caso da un giro cuando se demuestra que el ministro de Asuntos Exteriores noruego, el señor Ilen, había mantenido una conversación verbal con el enviado diplomático danés. Una charla. Sí, una charla. En esa conversación, Iselén aseguró que Noruega no pondría dificultades a las reclamaciones danesas sobre toda Groenlandia. O sea, una charla entre dos políticos, probablemente tomando un café. Pues esa charla de café le costó un territorio a su país. Increíble. La Corte dictaminó que la declaración del señor Igelén, hecha en el ejercicio de sus funciones como ministro de Exteriores, era una promesa jurídicamente vinculante para Noruega. La llamada Declaración Igelén demostró que el poder de la palabra de un ministro es absoluto en la esfera internacional. Y claro, para que estos cargos puedan tener conversaciones de ese calibre sin miedo a represalias, el derecho internacional los rodea de un campo de fuerza. Las inmunidades. Exacto. Y ojo, esto no es un invento moderno, es derecho consuetudinario puro, basado en cientos de años de costumbre y en el principio de que los estados son iguales y soberanos. Ningún estado tiene autoridad para juzgar a otro. El famoso principio parim parem non habet imperium, y esta inmunidad se traduce en una inviolabilidad personal total. A ver, explícanos hasta dónde llega. Pues mira, ni el ministro, ni su familia, ni su residencia, equipaje o correspondencia, pueden ser registrados o detenidos. Tienen una inmunidad de jurisdicción penal que es absoluta en el extranjero. Vale, freno ahí porque esto es muy contraintuitivo para cualquiera que lo escuche de primeras. Entiendo que en la jurisdicción civil haya debate. Sí, hay matices. Tengo entendido que si un ministro alquila un piso a título personal en otro país y no paga, los tribunales británicos o estadounidenses dirán que tiene inmunidad civil, mientras que en Italia o Francia el juez podría embargarle, diferenciando entre actos oficiales y actos privados. Es un debate doctrinal clásico, ¿sí? Eso es debatible. Pero inmunidad penal absoluta. ¿Qué pasa con las atrocidades? Si estamos a principios de los años 2000 y un ministro de un país está orquestando masacres o genocidios, ¿me estás diciendo que puede aterrizar en otro país para una conferencia y la policía local no puede detenerlo por muchos crímenes de lesa humanidad que haya cometido? Ese es exactamente el abismo moral y jurídico al que se asamó la Corte Internacional de Justicia en el año 2002. ¿El caso de la orden de arresto? Ese mismo. El asunto de la orden de arresto que enfrentó a la República Democrática del Congo contra Bélgica. En el año 2000, un juez belga, utilizando el principio de jurisdicción universal, emitió una orden de arresto internacional contra Abdoulaye Yerodia. Que era el ministro de Asuntos Exteriores del Congo en ese momento. Exacto.
Lo acusaba de incitar al odio racial y de crímenes de lesa humanidad. Una orden de detención internacional contra un ministro en activo. ¿Y qué dijo la Corte ante eso? Pues la Corte fue implacable con Bélgica. Dictaminó que la orden de arresto violaba el derecho internacional. Reafirmó que un ministro de Exteriores en activo goza de inmunidad penal absoluta frente a los tribunales de otros estados. Sin importar la gravedad del crimen. Sin importar la gravedad, ni siquiera la acusación de crímenes de guerra o de lesa humanidad rompe esa barrera mientras ostente el cargo. Es escalofriante, la verdad. Suena a una impunidad diseñada a medida. Totalmente. La propia Corte se dio cuenta de la monstruosidad de esa lectura, y por eso estructuró su sentencia diciendo, cuidado, que inmunidad de jurisdicción no equivale a impunidad penal. Ya, el matiz salvavidas. Eso es. Y estableció 4 excepciones muy precisas donde esa red de protección internacional desaparece. Vamos a enumerar esas 4 puertas traseras para juzgar a un alto cargo, que esto es materia pura de examen. Primera puerta, sus propios tribunales nacionales. La inmunidad internacional opera como escudo hacia afuera, frente a otros estados. Pero si el país de ese ministro decide procesarlo bajo sus propias leyes, no hay inmunidad internacional que le salve. Lógico. Vamos con la segunda. Segunda puerta, la renuncia explícita del Estado. El escudo de la inmunidad no es un derecho humano del ministro, es una prerrogativa que pertenece al Estado. Claro. Si hay un cambio de régimen y el nuevo gobierno decide levantar la inmunidad de un antiguo ministro, este puede ser juzgado en el extranjero sin problema. Bien. La tercera. La tercera son los tribunales penales internacionales. Instancias como la Corte Penal Internacional pueden procesar a estos cargos siempre que tengan jurisdicción competente sobre el caso concreto. Vale. Y nos queda la cuarta, que es, digamos, el santo grial para quienes estudian estas oposiciones. El fin del mandato. Y esto nos lleva a la distinción más técnica y recurrente en cualquier supuesto práctico. La frontera entre la inmunidad ratione persone y la inmunidad ratione materie. Quien no domine esto está fuera. Es vital. La inmunidad ratione persone, la personal, es la armadura que llevas puesta mientras estás en el cargo. Es temporal, pero absoluta. Por cualquier cosa que hagas, sea un acto oficial firmando un tratado o un acto privado si te peleas en un bar. Pero el día que dimites o te destituyen, te quitan esa armadura. Y ahí es cuando entra el segundo nivel de protección, ¿no? La inmunidad ratio materia o funcional. Exacto. Una vez fuera del cargo, sigues conservando un escudo. La inmunidad ratio materia, que es perpetuo, dura para siempre. Pero hay trampa. Claro, es mucho más pequeño. Solo te protege por aquellos actos que realizaste a título oficial, en nombre del Estado mientras estabas en el cargo. Porque la ficción jurídica dice que ese acto no lo hiciste tú, lo hizo el Estado, a través de ti. A ver, espera, si lo entiendo bien, esto genera un vacío jurídico aterrador. Volvamos al ejemplo del genocidio o la tortura sistemática. Planificar una política de exterminio desde un ministerio se hace utilizando el aparato del Estado. Sí, técnicamente sí. Por tanto, es un acto realizado a título oficial. ¿Estaría un exministro protegido a perpetuidad por la inmunidad funcional ante tribunales extranjeros por haber cometido un genocidio? Pues has dado en el clavo del debate jurídico más caliente del siglo XXI. La respuesta tradicional del derecho era que sí. ¡Qué locura! Pero el derecho internacional está evolucionando para cerrar esa brecha. Aquí es de mención obligatoria el trabajo actual de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. Sí. Bajo el impulso de la relatora especial, la jurista española Concepción Escobar Hernández, se han redactado proyectos de artículos para codificar de una vez por todas que los crímenes internacionales más graves sean excepciones automáticas. O sea, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Exactamente. Se busca que constituyan excepciones a la inmunidad ratio materia, es decir, que atrocidades de ese calibre jamás puedan considerarse jurídicamente actos oficiales del Estado que merezcan protección perpetua. Fascinante cómo el derecho intenta parchear sus propias lagunas éticas. Vale, hemos analizado la fortaleza permanente de reyes, presidentes y ministros, pero el mundo real a veces no necesita una embajada de mármol que dure 100 años. Claro. A veces solo necesitas enviar a un emisario en secreto durante 3 días para apagar un fuego diplomático. ¿Cómo regulamos a estos temporeros de la diplomacia? Así llegamos a la diplomacia ad hoc. Las misiones especiales. El profesor español García Arias lo explicaba muy bien. Decía que la diplomacia permanente es un invento relativamente moderno. Históricamente hablando, sí. En su origen, toda la diplomacia era ad hoc.
Un monarca enviaba a un jinete a otro reino para negociar una tregua, y luego volvía. Esa necesidad temporal nunca desapareció. De hecho, fue la propia Comisión de Derecho Internacional de la ONU quien tuvo que buscar un término para esto y acuñó diplomacia ad hoc. Querían codificar toda esa costumbre caótica en reglas claras. Y así nació el texto. Sí, el resultado fue la Convención de Viena sobre Misiones Especiales de 1969, que, por cierto, España tardó bastante en subirse al carro. Somos parte desde 2001. Así es. Para que la Convención considere a un grupo como una misión especial, exige 4 requisitos básicos. Que sea temporal, que represente formalmente al Estado que envía, que tenga un cometido muy concreto y delimitado, y lo más importante, que medie el consentimiento mutuo. Ese consentimiento es la clave de todo el tinglado. Leyendo la Convención de 1969, a una le sorprende el poder despiadado que le otorga al Estado receptor, al país anfitrión. Tienen la sartén por el mango. Totalmente. El artículo 8 le permite limitar el número de miembros de la misión de forma unilateral. Pueden decir, oye, 10 personas son demasiadas, quiero a 5. Y no tienen que dar ninguna justificación legal. ¿Así de crudo? Pero es que el artículo 12 va más allá. Pueden declarar a cualquier integrante de la misión persona non grata antes incluso de que pise su territorio sin explicar los motivos en absoluto. Simplemente dicen, tú no entras. ¿Por qué tanta dureza comparado con las embajadas normales? Porque una misión especial, al no estar sometida al control burocrático y de escrutinio que tiene una embajada permanente, se percibe como una intromisión soberana más delicada. Entiendo. Hay recelo. Claro. El Estado receptor necesita herramientas drásticas para proteger su seguridad interna frente a enviados sorpresa. Pero ojo, una vez que la misión entra y se instala legalmente en un local, gozan de una inviolabilidad altísima, aunque con algunos matices frente a la diplomacia permanente. Ahí está el truco clásico de los tribunales de oposición. El famoso artículo 25 sobre la inviolabilidad de los locales de la misión especial. Es una de las preguntas trampa favoritas. Sí, sí. En una embajada permanente, bajo la Convención de Viena del 61, el local es sagrado. La policía del país receptor no puede entrar sin el permiso expreso del embajador, pase lo que pase. Pero en una misión especial, la Convención de 1969 mete una excepción en el artículo 25. El tema del siniestro. Exacto. Si se produce un incendio o un siniestro que ponga en peligro grave la seguridad pública y no se puede localizar al jefe de la misión temporal para pedirle permiso, el consentimiento para entrar se presume. Vamos, que los bomberos pueden tirar la puerta abajo. Es una regla de puro sentido común para misiones que quizás se alojan en un hotel en medio del centro de la ciudad, ¿no crees? Totalmente. Y en cuanto a la protección de las personas que componen esa misión temporal, la Convención establece una gradación muy estricta, una pirámide de inmunidades que es clave visualizar. Vamos a construir esa pirámide con ejemplos para que se fije bien en la memoria. En la cima absoluta tenemos a los representantes del Estado y al personal diplomático de la misión. Tienen una inviolabilidad total, no pueden ser detenidos y tienen inmunidad de jurisdicción penal y civil, salvo una excepción loquísima. El accidente de tráfico, ¿verdad? Esa misma. Una demanda civil por daños causados por un accidente de coche que ocurra fuera de sus funciones oficiales. Es decir, si el diplomático alquila un coche un domingo para ir a la playa y choca contra el muro de un vecino, no tiene inmunidad frente a la demanda del seguro del vecino. Un detalle de orfebrería jurídica estupendo. Bajando al segundo escalón de la pirámide tenemos al personal administrativo y técnico. Imagina a los traductores o a los informáticos de la misión. Su protección es menor. Sí, pero su inmunidad penal sigue siendo absoluta. La diferencia está en su inmunidad civil o administrativa, que es puramente funcional. Solo cubre los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. O sea, si el traductor va conduciendo la furgoneta oficial de la misión al aeropuerto y tiene un accidente, está protegido. Pero si ese mismo traductor se mete en una pelea en una discoteca a las 3 de la mañana y destroza el local, el dueño puede demandarlo civilmente para que pague los daños, y no hay inmunidad que le proteja. Exactamente. Y hay otro límite con el tema de las aduanas para ellos. Sí, la franquicia aduanera para pasar bienes sin pagar aranceles solo se les aplica en la primera entrada, cuando llegan al país para instalarse, no cada vez que entran o salen. Vale. Y finalmente, en la base de la pirámide, está el personal de servicio. Su inmunidad es mínima.
Solo están protegidos frente a la jurisdicción por los actos puramente vinculados a sus tareas oficiales, como los conductores o el personal de limpieza oficial, y tienen exención de impuestos sobre los salarios que cobran por ese servicio. Nada más. Bueno, nos queda un último escenario de la diplomacia ad hoc. Las macroreuniones, conferencias internacionales, cumbres del clima, cumbres de seguridad. Otro mundo, completamente distinto. Sí. El profesor Cayer defendía que los miles de delegados que acuden a estas conferencias deberían tener una protección casi idéntica a la de los representantes permanentes ante la ONU u otras organizaciones. Y el intento de codificar esto existe, ojo. Es la Convención de Viena de 1975 sobre la representación de los estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal. El título es larguísimo. Sí. Pero el problema es que esta convención no está en vigor. Vaya. Le faltan ratificaciones. Principalmente porque los países que suelen ser anfitriones de estas sedes, como Estados Unidos, Suiza o Francia, son muy reticentes a otorgar privilegios masivos a miles de personas de forma indiscriminada. Ya, no les compensa el riesgo. Entonces, si la Convención Internacional no funciona, ¿qué ley se aplica si mañana se organiza una conferencia mundial masiva en Madrid y vienen 3.000 delegados? Pues normalmente se soluciona firmando acuerdos de sede específicos entre la organización convocante y el país anfitrión para ese evento concreto. Un contrato a medida. Eso es. Pero si no hubiera acuerdo, el ordenamiento jurídico debe tener una red de seguridad. Y para quienes estudian desde España, esa red de seguridad es la Ley Orgánica 16/2015 sobre privilegios e inmunidades de los estados extranjeros y organizaciones internacionales. Apunten del artículo 42 al 48. Fundamentales. Estos artículos son los que, a falta de un tratado específico, garantizan que los locales de la conferencia son inviolables y blindan a los delegados con un nivel de protección muy similar al de un agente diplomático tradicional en cuanto a detenciones y jurisdicción. Si damos un paso atrás y observamos el panorama completo, vemos que las relaciones internacionales distan mucho de ser solo fotos protocolarias en cumbres televisadas. Hay mucha fontanería detrás. Muchísima. Operan sobre un andamiaje legal de una precisión nanométrica. Son la Constitución y leyes orgánicas entrelazándose con la costumbre internacional codificada en las convenciones de Viena. ¿Y las sentencias? Por supuesto. Son decisiones vitales cimentadas en casos históricos que obligaron al sistema a reinventarse. Desde el poder de la palabra en los ensayos nucleares o Groenlandia Oriental hasta el debate sobre la responsabilidad por atrocidades en la orden de arresto. Totalmente. Para quienes se enfrentan a un examen o deben operar en los márgenes de este sistema, conocer la diferencia exacta entre el artículo 63 de la Constitución y el artículo 6 de la Ley de Acción Exterior, o entender el abismo conceptual que separa a la inmunidad ratione persone de la funcional, no es erudición vacía. En absoluto. Es la demostración de que entienden el esqueleto mismo de cómo interactúan las naciones. Pero antes de irnos y cerrar esta inversión de hoy, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Adelante. A ver. Volvamos a esa sala de mandos del principio de la que hablábamos. Todo este inmenso castillo de normas que hemos diseccionado, como la inviolabilidad de un edificio físico, la protección del correo en papel o la norma que permite a un bombero entrar en un local si ve llamas, todo esto se diseñó bajo el paradigma de un mundo tangible, analógico, de desplazamientos físicos. Un mundo con fronteras que se tocan con las manos. Exacto. Pero me pregunto, ¿cómo va a sobrevivir la protección de los actos oficiales de la inmunidad ratione materie cuando esos actos oficiales sean, no sé, ciberataques contra la red eléctrica de otro país ejecutados desde un ordenador a 10.000 kilómetros de distancia? Buena pregunta. ¿Qué sentido tendrá debatir la inviolabilidad de una sede cuando las cumbres de emergencia se celebren en entornos seguros de realidad virtual? O, más extremo aún, ¿quién asume la responsabilidad penal si un modelo de inteligencia artificial autorizado por el ministro de Exteriores toma una decisión autónoma que viola un tratado comercial en microsegundos? Es un escenario de ciencia ficción que ya tenemos encima. Exacto. ¿Está preparado este vetusto derecho internacional con sus maletines diplomáticos y sus convenciones de Viena para digitalizar sus inmunidades? Es para pensarlo, desde luego. Hasta el próximo análisis a fondo.